Pura vida Costa Rica. ¿Cómo está mi gente querida? Cada día estamos expuestos a 5.000 anuncios publicitarios. De media tenemos 50 WhatsApps que hemos leído pero ni siquiera hemos contestado. Y en nuestro correo electrónico hay como 1.000 correos, mensajes, la mayoría comerciales, que ni siquiera hemos abierto. Vivimos en un bombardeo constante de publicidad, anuncios, comunicaciones, mensajes, notificaciones. No lo podemos procesar, no lo podemos digerir. Es simplemente ruido. Plantéate esta pregunta como empresa. Para captar la atención de tus clientes, potenciales o existentes, debes hacer más y más y estar a todas horas, en todos sitios, a través de todos los canales, para poder penetrar el ruido, el bombardeo al cual están sometidos tus clientes. Bueno, la respuesta corta, no. Fíjense, a modo de ejemplo, lo que hacía Picasso cuando quería mejorar su toro. Lo simplificaba, le quitaba líneas. No podemos romper el ruido con más ruido. La respuesta larga se la damos a continuación. ¡Comenzamos! Sigamos con este concepto del ruido, de este bombardeo de comunicación, de notificaciones, de anuncios, de mensajes que recibimos cada día, al cual nos vemos sometidos y que no podemos obviamente procesar, por eso se convierte en ruido. Vamos a ver una gráfica de la evolución de este ruido, de la comunicación, de la publicidad a la que nos vemos expuestos cada día. En el año 1970, cada persona veía de media 800 anuncios al día. En el 2000 esta cifra subió a 1.500. En el año 2010 llegó a superar los 3.000. En el año 2020 esta cifra alcanza los 5.000. Como hemos dicho al inicio, no puedes pretender competir con el ruido haciendo más ruido. Si sabemos que nuestros clientes están expuestos a un bombardeo constante de información, de publicidad, de mensajes, no podemos convertirnos en un mensaje más, una publicidad más, un anuncio más. No podremos añadir ruido al ruido. No nos va a servir absolutamente de nada. Y el programa de hoy precisamente va de cómo captar la atención de nuestro cliente, cómo hacer comunicaciones, ya sean clientes potenciales o existentes, que nuestro cliente lea, que nuestro cliente vea y al cual nuestro cliente responda. Y comentamos que nuestro cliente está siendo bombardeado con ruido, con mucha información, con demasiada información. Y ante esta información lo que hacen ellos y lo que hacemos todos es taparnos los oídos, desconectar. Pensemos en un ejemplo que creo que todos nos vamos a sentir identificados. Cuando vemos una película, ¿no? Y empiezan los anuncios. Bueno, pues esta es nuestra cara cuando empiezan los anuncios, ¿no? El primero. Ahora es con el quinto anuncio, esta es la cara que se nos pone. El 10º anuncio, así estamos nosotros. Y el 15º anuncio, ya estamos por apagar la televisión. ¿Quieres ser parte del ruido? ¿O quieres convertirte en música? ¿Quieres que te escuchen o quieres que te ignoren? Esa es la pregunta. Te vamos a explicar cómo hacer que tu mensaje se convierta en música. Que lo escuchen, que lo atiendan, que lo respondan. Así que saquemos pizarra. Vamos, venga, saquemos pizarra y ahí estamos. Estrategias para comunicarse con tus clientes. La primera es simplicidad. Y saquemos pizarra. Y muy bien, fantástico. Simplicidad. Creo que es un concepto que hemos tratado antes varias veces. De hecho, Albert Einstein, a quien también hemos tenido el privilegio de sacar en este ciclo de conferencias digitales varias veces, definió 5 tipos de inteligencia, ¿sí? La primera era listo, la segunda era inteligente, la tercera era brillante, el cuarto era genio y el quinto era simple. Ser capaces de convertir nuestro mensaje, lo que queremos trasladar a nuestro cliente, en un concepto simple, requiere de tiempo. No es cuestión de acortar lo que estamos diciendo, es cuestión de decirlo en menos palabras o decirlo de una manera distinta, como vamos a ver en el programa de hoy. Y vamos a ver varios ejemplos prácticos que nos van a dar una idea de cómo comunicarnos con nuestros clientes de una manera simple. No simplista,
no reducida, no, simple. No confundamos. Simple tiene una connotación positiva. Simplista, reducida, tiene una connotación negativa. Trasladar a nuestro cliente la comunicación, lo que queremos decirlo de una manera simple, no es simplista y no es algo reducido, ¿sí? Es importante que simple lo tengamos bien visto, ¿sí? Lo valoremos. Y lo valoró Albert Einstein, tanto como que simple lo tenía como la máxima exponencia de la inteligencia. No envíes un correo electrónico a tus clientes con 10 cosas. Por el amor de Dios, esto es lo opuesto, ¿verdad? Esto es el ruido, esto es la complejidad. Escoge una de ellas, escoge un concepto, una cosa que quieras trasladar y simplifica tu mensaje. No pongas 10, pon una. Menos es más. La simplicidad no solamente está relacionada con el contenido, con lo que escribimos, ¿no? Con lo que decimos, sino también con el continente. Es decir, la presentación de lo que enviamos. Veamos por favor otra vez el correo, pongámoslo de nuevo en pantalla. Muy bien, gracias. ¿Qué sensación tienes con este correo? ¿Qué te transmite? En otras palabras, ¿crees que el empaquetado, el diseño, ya no hablo del contenido y del texto, hablo del continente, de lo que está fuera, de lo que le envuelve? Póngalo en el chat, por favor, escríbanlo. Vamos a ver si hay consenso. ¿Creen ustedes que el continente, el diseño de este correo electrónico está demasiado cargado? ¿Sí? Como que está gritando, soy un anuncio de publicidad. ¿O es, por el contrario, simple, ¿no? Lo que estamos diciendo que hemos de hacer, simple. ¿Cuál de las dos opciones creen ustedes que se ajusta mejor a este correo? ¿Muy cargado o simple? Vamos a ponerlo en el chat. Y yo creo que obviamente es bastante cargado, ¿no? Cuando una persona lo ve, inmediatamente lo asocia con publicidad, con anuncio. Y eso es ruido, como hemos dicho al principio, y eso hace que desconectemos, nos tapemos los oídos. Y es muy importante lo que acabamos de decir, porque tan pronto nosotros detectamos que lo que estamos viendo, que lo que estamos escuchando es ruido, ya sea un anuncio en la radio cuando estamos manejando, ya sea un anuncio en la televisión cuando estamos viendo la película, ¿no? Como veíamos antes, ya sea un correo electrónico como el que hemos visto ahora hace un momento. Nuestra primera reacción es desconectar. Y esto rompe un mito bastante conocido, y es que no se puede juzgar un libro por su portada. Pero es que es imposible no hacerlo. Y se lo vamos a demostrar. La primera reacción que la gente tiene cuando ve, escucha algo, le va a marcar. Las primeras impresiones importan. En la vida en general, ¿no? No hablamos solamente de publicidad, hablamos de todo. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio bastante interesante. Les voy a poner 2 libros en pantalla en un instante. Y lo que quiero es que echen un grito si están en un sitio privado. Y si están en un sitio público, escríbanlo en el chat, ¿vale? Vamos a ponerlo un libro a la izquierda y otro a la derecha. Un 1 y un 2. Quiero que, sin pensar, es muy importante que ni piensen. Tan pronto vean los 2 libros, echen el grito o lo escriban. ¿Cuál de los 2 creen ustedes que es mejor libro? Mejor libro. ¿Sí? Que lo van a comprar porque es mejor. Venga, va. No piensen, ¿eh? 3, 2, 1, ya, adelante. Muy bien. Hay consenso, ¿verdad? He escuchado yo el grito hasta aquí. El 1. La portada es mejor. Ni siquiera lo hemos leído el libro. Pero la percepción es realidad, ni siquiera hace falta que lo sea. Y la primera impresión importa. Así que si su mensaje, su comunicación, se percibe como ruido, va a ser completamente ignorada. Si se percibe como marketing, va a ser completamente ignorada. ¿Cómo podemos entonces hacer una comunicación simple y que no sea ignorada? Siguiendo lo que decíamos ahora de las percepciones, el correo este que hemos visto antes, lo que hace es gritar spam, ¿no? Comunicación masiva, publicidad, anuncio, y lo ignoramos al instante, mientras que esta otra lo que hace es gritar comunicación personal, simple, pero personal, irrelevante. Fijaros, personal y relevante, ¿sí? Lo que nos lleva a la segunda estrategia para que nuestra comunicación sea respondida, atendida, escuchada por nuestros clientes potenciales o existentes. Venga, saquemos pizarra de nuevo, vamos para allá. Pizarra, vamos por aquí. Y tenemos la simplicidad como estrategia para comunicarte con los clientes. Y la segunda es, no vendas, conecta emocionalmente. Y saquemos pizarra. Me caigo. Muy bien.
Bueno, ya hemos dicho en la primera de las estrategias que tenemos que simplificar nuestra comunicación, escoger solamente una cosa que queremos trasladar y enfocarnos en ella. ¿Vale? Y esta cosa ha de ser personal, no vender. Así que eso nos lleva al siguiente concepto. No podemos vender nuestro producto, nuestra comunicación con nuestro cliente potencial o existente. Tiene matices este concepto, obviamente, que hay ocasiones en las que deben, ¿no?, decir el producto que venden. No estamos diciendo que escondan lo que hacen, ¿no? Pero han de ser muy conscientes que las comunicaciones que ustedes quieren hacer llegar de una manera un poco más masiva, tanto clientes potenciales como existentes, tienen que tener una conexión emocional. No vendan. No se enfoquen en el producto. Enfóquense en crear, establecer una conexión emocional. Piensen en las necesidades de sus clientes objetivos, en cómo son, en su perfil, y encuentren ese algo que les conecta, más allá del producto, en la necesidad, en la urgencia, en el deseo. Steve Jobs nos lo explica mucho mejor que yo. Vamos a escuchar. And that gets us to the marketing side of things. To me, marketing is about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Right up there with Nike, Disney, Coke, Sony. It is one of the greats of the greats, not just in this country, but all around the globe. And, but even a great brand needs investment and caring if it's going to retain its relevance and vitality. And the Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried Got Milk, and the sales have gone like this. Got Milk doesn't even talk about the product. Matter of fact, it focuses on the absence of the product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing the universe has ever seen, is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet, when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the products. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do in their advertising? They honor great athletes and they honor great athletics. That's who they are. That's what they are about. Siempre es un privilegio escuchar a Steve Jobs, sin duda, es un privilegio. Y él nos menciona dos campañas de marketing muy interesantes, bastante ilustrativas, que siguen, por cierto, los dos conceptos que estamos dando el día de hoy: simplicidad y no vendas. Conecta emocionalmente. Vamos a ver el primero, el de la industria láctea. Es fascinante. Vamos a ver el anuncio, la campaña de publicidad de la industria láctea de los Estados Unidos. And that was the Vienna Wood Dance in D, one of my all-time favorites. And now let's make that random call with today's $10,000 question. It's a tough one. Who shot Alexander Hamilton in that famous duel? All right, let's go to the phones and see who's out there. Hello? Hello, for $10,000. Who shot... Excuse me? I'm afraid your time is almost up. I'm sorry, maybe next time. Bueno, magistral. ¿Está hablando de lo buena que es la leche? No.
¿Está hablando de la leche? Tampoco. Está conectando emocionalmente con su cliente. ¿Sí? Vamos a ver otro. Vamos a ver el segundo ejemplo, el de Nike. Venga, vamos a ver con el de Nike. Greatness. It's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift, reserved for a chosen few, for prodigies, for superstars, and the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. Fantástico, yo creo que Nike, yo creo que también podríamos añadir a la lista Coca-Cola, ¿no? O Disney. Coca-Cola no vende la lata, ¿no? Nunca te va a decir que qué buena es la bebida, ¿no? Sino que te va a hablar de gente, ¿no? Te va a siempre poner una comunidad sonriendo, disfrutando de la bebida, del refresco, obviamente, ¿no? Pero no te va a hablar del refresco en sí, te va a hablar de la comunidad, de la felicidad. Y Disney, pues de la experiencia, de la aventura, ¿no? De la magia que es soñar. Y ustedes pensarán, bueno, Dani, gracias por ponernos el ejemplo de Coca-Cola, de Nike, de la industria láctea de los Estados Unidos, que tienen 1.000 millones o más de publicidad, de presupuesto en publicidad, y también tienen, pues no sé, 100 o 1.000 personas en el departamento de marketing, ¿no? ¿Qué pasa si somos un restaurante? ¿Qué pasa si somos una lavandería, ¿no? Que tenemos, pues, 1 o 2 personas a nuestro cargo, o la llevamos solos. ¿Cómo podemos hacer algo que está haciendo Nike Coca-Cola? Bueno, pues esta es la maravilla de ser una pequeña empresa. Simplificar nuestro mensaje y conectar emocionalmente con nuestros clientes es algo que está especialmente diseñado para la pequeña empresa. Si hay algo que ustedes, las pequeñas empresas, pueden hacer mucho mejor que las empresas gigantes, es que pueden dar una atención personal, pueden conectar emocionalmente con los clientes de una manera mucho más genuina, ¿no? Así que vamos a ver un par de comunicaciones bien hechas, siguiendo estos 2 consejos de simplificar y no vender, sino conectar. De, por ejemplo, una lavandería. Venga, vamos a verlo. Un ejemplo bueno, que está bien hecho. Y al revés, vamos a ver uno de lo que no está bien hecho. Una comunicación que está vendiendo y no está simplificando. Vamos a verlo. ¿Ven la diferencia? Muy bien. Amigas y amigos, rompamos el ruido en el cual se ven inmersos nuestros clientes potenciales y existentes. No añadamos más ruido al ruido. No seamos parte de ese bombardeo. Distingámonos del resto, comunicando de una manera simple, conectando emocionalmente. No vendan, conecten. Amigas y amigos, un placer de nuevo estar aquí con todas y todos. Nos veremos, si Dios quiere, en el siguiente programa. Hasta entonces, muchísimos éxitos y que estén muy bien.